opinión no tan rápida de Vinland Saga. ¿De qué trata Vinland Saga? Vinland Saga está ambientado en la Europa del siglo XV más o menos por ahí. Obviamente en el momento en el que estaban los vikingos, ¿no? Ya sean en forma de guerreros, en forma de bandidos, en forma de mercenarios. Había muchos vikingos en esa época. Y bueno, Vinland Saga está protagonizada por un vikingo, Thorfinn. Bueno, este muchacho, Thorfinn, que es un muchacho muy jovencito, es un vikingo, y forma parte de un grupo de mercenarios, de vikingos mercenarios liderados por Askeladd, el cual lógicamente también es un vikingo mercenario bastante experimentado. ¿Por qué Thorfinn, siendo un muchacho tan joven, está en la tripulación de Askeladd? Bueno, Thorfinn está en la tripulación de Askeladd no porque sienta simpatía por Askeladd, sino todo lo contrario. Thorfinn odia a Askeladd con toda su alma porque Askeladd mató a una persona muy importante para Thorfinn y Thorfinn quiere tomar la venganza de Askeladd. Bueno, ¿qué sentido tiene eso, no? Digo, porque es unido al escuadrón de Askeladd si odia a Askeladd. Porque Thorfinn no quiere matar a Askeladd así nomás. Quiere matar a Askeladd en una pelea cuerpo a cuerpo, cara a cara, totalmente justa. Tanto para él como para Askeladd, para sentir que puede matar a Askeladd con honor, con todo el honor que pueda. Entonces, por eso, Thorfinn se unió a la tripulación de Askeladd para poder entrenar, para poder tener batallas y para poder mejorar él como guerrero y poder enfrentarse a Askeladd y poder derrotarlo. Porque Thorfinn ya intentó varias veces enfrentarse a Askeladd, pero nunca consiguió derrotarlo. Entonces quiere hacerse más fuerte para poder derrotar a Askeladd. Y bueno, básicamente la historia va a ser de eso, de la venganza personal de Thorfinn, pero también de por medio hay un contexto bélico, una guerra entre, bueno, un conflicto entre Inglaterra y Dinamarca. Y bueno, el grupo de Askeladd, con Thorfinn incluido obviamente, va a verse envuelto en todo este conflicto, ¿no? Bueno, es un anime que creo que fue bastante aclamado, sin dudas. Ya no solo con la primera temporada, que fue bastante querida, sino también con la segunda temporada, más que nada con la segunda temporada. Hay algo muy interesante con este anime que me pasa y es el hecho de que yo solamente vi la primera temporada, no vi la segunda. Primero porque soy imbécil, pero más que nada porque lo que quería hacer era leerme todo el manga y después ver el anime. Pero nomás leí el manga hasta el prólogo, que sería la primera temporada, porque no había terminado hasta ese momento. Ahora sí terminó, entonces lo quiero leer del tirón y ya después verme la segunda temporada, pero bueno, todavía no lo hice. ¿Y por qué me leí el manga hasta el prólogo? Porque soy imbécil, pero bueno, más que nada porque no había terminado en ese momento, así que no. Pero bueno, me vi la primera temporada del anime de Vinland Saga y bueno, la verdad es que es un anime que a mí me fascina. Me leí primero el manga, o sea, el prólogo lo leí primero en el manga, no lo vi en el anime antes. Y en el manga me encantó, me pareció espectacular. Pero en el anime incluso me pareció un poquito mejor. Y es muy curioso porque, o sea, el manga es espectacular, tiene un dibujo increíble desde el principio. Pero después va mejorando muchísimo el dibujo, es espectacular. Pero es que con el anime, no sé, o sea, me gustó más. Simplemente me gustó un poquito más, un poquito más. Pero debe ser, capaz por cuestiones técnicas, creo yo, por cómo estaban dirigidos los capítulos, por el tema del audio, escuchar las voces de los personajes, no sé, ver las paletas de colores tan hermosas que usa el anime, que usó Wit al momento de animarlo, eso me encantó. Y no sé, como que conecté un poquito más con el anime, los recursos que utilizaba, el hecho de que cuenta la historia de una manera un poquito distinta al principio de lo que le cuenta el manga y eso me gustó. Y joder, es un anime que a mí me marcó mucho, me marcó muchísimo. O sea, es uno de mis animes favoritos sin duda, entra en mi top 3 de animes favoritos, pero sin ningún tipo de duda, sin ningún tipo de duda. Porque me parece un anime hermoso, me pareció espectacular. Y o sea, solo vi la primera temporada, eso es lo más loco. O sea, solamente vi lo que se considera el prólogo de la historia. Y eso es algo muy loco. Pero es que ya solo con eso me alcanzó. Fue como, o sea, necesito ver más de la historia, necesito terminarlo. Ya solo con el prólogo
o sea, me cautivó tanto, me completó tanto, me pareció tan espectacular. No lo sé, la verdad es que es una historia que me parece muy completa en cuanto a personajes. Thorfinn, Askeladd, son personajes increíbles. Otros personajes secundarios como Thorkel, como Thors, están muy bien hechos, la verdad, son buenísimos también, muy carismáticos. Y es un anime que yo siento que es muy accesible para muchas personas. No sé si se les suele recomendar mucho, no sé si se lo considera un anime de como de inicio, ¿no? Un anime para recomendar a alguien que no vea mucho anime y tal, pero yo sí que lo recomendaría bastante porque con el contexto tan realista que tiene, creo que es muy accesible. Creo que vale mucho la pena. Yo lo recomiendo muchísimo. Para cualquier persona, la verdad, es una historia única, es una historia como pocas. No es solo una historia de venganza, es mucho más que una historia de venganza. Es una historia de descubrimiento, es una historia de justicia, es una historia de batalla, es una historia de guerra, es una historia de identidad, es una historia de perdón, de perdonarse, de perdonar no solo al otro, incluso a aquel que consideras tu mayor enemigo, sino de perdonarte a vos mismo por los errores que pudiste haber cometido en tu vida. Y es una historia de búsqueda, es una historia de paz interior, de paz con uno mismo y de añorar esa paz. Y la verdad es que, o sea, el hecho de que la historia trate de tantas cosas me cautivó muchísimo, me marcó muchísimo y es un anime que recomiendo profundamente. Quiero decir que recomiendo muchísimo Vinland Saga y que cualquiera que no haya visto Vinland Saga lo tiene que ver ya. No solo la primera temporada, también la segunda. Recomiendo encarecidamente el manga también porque si bien solo lees esto, el prólogo, estoy seguro de que todo lo demás que sigue del anime y todo lo que más que sigue del manga debe ser espectacular. Así que Vinland Saga es un anime que recomiendo muchísimo, muchísimo. Bueno, pasando ya a spoilers. No sé ni por dónde empezar, la verdad es que la historia me parece increíble el cómo se desarrolla. Digo que el anime me gusta un poquito más que el manga, precisamente por una decisión en cuanto a la historia que me gustó mucho, que es el hecho de contar la historia de manera cronológica. Es decir, que el anime empieza con Thorfinn de niño. El manga, el primer capítulo es con Thorfinn ya vikingo así jovencito, en una de sus primeras, en una misión así random, así para Askeladd. Y bueno, el chabón habla con Askeladd, así se muestra que hay medio mala onda por parte de Thorfinn hacia Askeladd, uno no entiende por qué, y después de ese capítulo se explica el porqué, ¿no? Y es que, bueno, Askeladd mató al papá de Thorfinn, a Thor. Y ahí ya se muestra la niñez de Thorfinn, ¿no? De niño, su relación con Leif, su relación con su familia, su relación con Thor. Bueno, eso en el manga está contado así, pero en el anime empieza ya con Thorfinn de niño. O sea, lo primero que te muestra en el manga es Thorfinn joven, como vikingo haciendo una misión para Askeladd, y después de eso te muestran todo lo que pasó antes de eso. El anime ya directamente te cuenta de manera cronológica la niñez de Thorfinn, su relación con Thor y tal. Y me gustó más el anime eso, la verdad. No sé por qué, no sé explicar por qué. Creo porque me gusta ver las historias de manera así cronológica. Siento que se siente menos enredado. Siento que me gusta ver más las historias de esa manera, contadas de manera así cronológica, por así decirlo, más ordenada, y eso me gustó. Pero, o sea, de verdad, centrándome en la historia, el cómo la historia toma todos esos rumbos, ¿no? Primero uno piensa que es, bueno, este muchacho Thorfinn acompañando a su papá a la batalla y tal, todo. Después pasa lo de Thor, lógicamente, y bueno, ves a Thorfinn tan lleno de ira y decís, uff, bueno, esto va a tratarse más de la venganza, ¿no? Thorfinn tratando de asesinar a Askeladd. Y de repente Thorfinn se une a la tripulación de Askeladd, pero entendés el porqué, y es que quiere tener un duelo justo con Askeladd. Entonces decís, bueno, la historia va a ser de Thorfinn desarrollándose como guerrero, haciéndose más fuerte para poder enfrentarse una vez por todas a Askeladd y por matarlo. Pero resulta que no, porque Thorfinn se ve envuelto en esta guerra entre Inglaterra y Dinamarca, entonces uno dice, bueno, la historia por ahí no es tanto de la venganza personal de Thorfinn, sino más bien del conflicto entre Inglaterra y Dinamarca,
Y más o menos como que sí, pero no se muestra tanto el conflicto realmente. O sea, se muestra más lo político que lo visualmente espectacular. Entonces, es ahí cuando se empieza a profundizar en Thorfinn, cuando se empieza a profundizar en Askeladd, cuando se empieza a profundizar en Canute, que uno se da cuenta de que este anime es otra cosa. Que uno se da cuenta de que este anime va mucho más allá de la guerra, va mucho más allá de la venganza, va mucho más allá de cualquier pelea. Porque es un anime en el que los personajes tienen sus propias batallas. Y no son tanto una batalla externa, una batalla de cuerpo a cuerpo, sino que son batallas internas, batallas contra ellos mismos. Batallas para descubrir su identidad, para ver quién realmente son y quién quieren ser en un futuro, quién van a ser más adelante. O sea, no sé, la verdad es que es un anime que me sorprendió mucho en cuanto a su historia, me sorprendió mucho el camino que tomó la historia y eso me encantó. La verdad es que la historia bien lanzada es increíble. Y boludo, no dejo de decirlo, esto es solamente un prólogo. O sea, es un arco de esta historia, es un prólogo. Y eso es tremendo. La verdad, que un prólogo esté tan bien hecho, no me lo esperaba para nada. Es un prólogo espectacular, es un prólogo impecable y me parece sorprendente. La verdad, me encantó. Pasando a los personajes, ¿qué puedo decir? O sea, Thorfinn a mí como protagonista me encanta, tiene un desarrollo espectacular. Cómo pasa de ser ese niño tan bondadoso, con tantas ilusiones, ¿no? Con tantas fantasías de convertirse en un aventurero como Leif, a ver todo ese mundo feliz destruido después de ver morir a Thor, llenándose, en vez de tristeza, en un principio, llenándose de rabia, llenándose de ira. Porque, claro, él tenía este concepto de ser un guerrero, de que los guerreros debían luchar así como con ira y tal todo, y entonces él se llenó de ira, de rabia contra Askeladd, y eso me encantó, pero después uno va viendo que Thorfinn al volverse más frío, más despiadado, por momentos muestra que el chabón todavía es un niño, es alguien que siente empatía por otras personas que demuestran empatía hacia él. Y eso es muy duro, boludo. Ver a un niño envuelto en esas situaciones de tan temprana edad es algo tan triste. Thorfinn me pareció un personaje espectacular, tiene un desarrollo increíble, es uno de los personajes con mejor desarrollo que vi en mi vida. Y nada, amigo, me encantó. La verdad es que Thorfinn tiene un desarrollo espectacular. Es una de las mejores maneras de hacer a un personaje con la venganza como motivación principal, pero también es una gran manera de cómo hacer que un personaje deje de tener la venganza como su motivación principal. Sin dudas creo que es uno de los mejores que logra esto. Después el otro gran protagonista de la historia, lógicamente, Askeladd. Askeladd me pareció increíble, me pareció un personaje increíble, es uno de los mejores personajes que vi en mi vida también porque es completísimo. En un principio parece ser el antagonista de la historia, el villano de la historia, ¿no? Por ser tan frío al momento de matar a Thor. Pero después uno se da cuenta de que no, de que este chabón es mucho más. Tiene motivaciones propias. Es más, pasa a ser una especie de personaje secundario. E incluso por momentos en la historia llega a ser una especie de protagonista. Llega a tomar bastante las riendas de la historia. Porque comanda su escuadrón. El chabón orquesta de cierta manera muchas de las cosas que pasan en el conflicto entre Inglaterra y Dinamarca. Y eso estuvo genial. Cuando te muestran su pasado, boludo, todo el tema de su mamá, de su papá, Olaf, el hecho de que el chabón odiaba a su papá con toda su alma y amaba a su mamá con toda su alma, y el chabón amaba su identidad de galesa, eso me pareció increíble. La verdad es que me pareció algo espectacular. No, la verdad es que no tengo palabras. La verdad es que Askeladd es un personaje increíble, es la mejor manera en la que se puede escribir a un personaje sin dudas. Y su final, boludo, su final es, o sea, es increíble. Eso de chabón cortándole la cabeza al rey, mandando a la mierda a todo. Pareció soberbio, la verdad es que es un personaje espectacular. Espectacular. Después, otro gran personaje, en mi opinión, es Thorkel. Porque me gusta mucho la presencia que tiene el personaje en la historia. Es un personaje cuya presencia de por sí marca mucho en la historia, marca mucho en la batalla. Y eso me encantó, la verdad. Y me parece un personaje demasiado carismático, me da mucha risa. Pero me gusta que es un personaje que tiene muy buena dinámica con todos. Con Askeladd, con Thorfinn, que incluso comparten
sangre, ¿no? Son de la misma familia. Con Keinut, también con Canut, me gustó mucho. Sí, Torkel me pareció un personaje fantástico. Otros personajes que me gustaron mucho fueron Thors, lógicamente porque bueno, uno le llega a agarrar mucho aprecio a Thors, la verdad, y es un personaje muy interesante. Una lástima su muerte. Me gustó mucho Jon, el amigo de Askeladd. Me gustó mucho su desarrollo como personaje, el hecho de que te muestran que Askeladd, posiblemente el único amigo que tuvo en toda su vida fue Jon. Y me encantaba verlo en estas escenas comiéndose el hongo este que lo convertía en modo berserker. Eso estuvo genial, fantástico. Y bueno, yo otros personajes, por ahí como, no sé, Leaf me cayó bastante bien. Ragnar me gustó también, un poco desaprovechado en mi opinión. Con Keinut, o sea, Canut, por ahí tengo un poquito más de problemas. Creo que por momentos en la historia se me hizo un poco abrupto su cambio y la importancia que tomó, pero bueno, igual me gustó como personaje, no está mal. La verdad es que todos los capítulos del anime me parecen soberbios, todos. Y el final me pareció espectacular con eso de Askeladd diciéndole a Thorfinn, ¿qué carajo pensás hacer después de matarme? Y Thorfinn dándose cuenta de que, o sea, desperdició tantos años de su vida en una venganza que después no le iba a traer nada, posiblemente. El hecho de que el chabón decidió alejarse de su familia por prácticamente nada me pareció tan espectacular, pero a la vez valió la pena eso porque Thorfinn aprendió a descubrirse mucho más a sí mismo y me encantó. El hecho de que mostraran a los personajes del manga que iban a aparecer más adelante también me pareció una decisión espectacular. Y en cuestiones técnicas como la banda sonora y la animación es que es perfecto. Por ahí los momentos animados en 3D medio rarunos, pero bueno, nada grave. La animación en general suele ser espectacular, los fondos, la paleta de colores, las aureolas boreales que se muestran en el cielo, las escenas con la nieve, las escenas de noche, hermoso, es un anime visualmente hermoso, la banda sonora genial, los openings y los endings son buenísimos todos. Así que nada, Vinland Saga es un anime de 10, para mí es un anime de 10, espectacular, redondo, y eso que solamente es la primera temporada. O sea, no me imagino lo que debe ser todo lo demás. Pero ya solo con eso me bastó para poder decir que Vinland Saga es uno de mis animes favoritos y que es un anime y un prólogo, una temporada francamente espectacular. Así que el Vinland Saga es una joyita, una joyita. Nos vemos.